¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Saludos para todos. De a poquito Xabi Alonso se acerca al Real Madrid. Todavía no hay contactos oficiales, pero ya las autoridades del Bayer Leverkusen admiten que tienen un convenio de palabra, que en caso de que venga algún equipo donde Xabi Alonso haya jugado, tienen predisposición a negociar y abrirle la puerta y no van a ser un impedimento para que Xabi Alonso salga. No hay mejor candidato hoy para el Real Madrid que Xabi Alonso. Klopp ya ha dicho que no va a volver, que no va a dirigir al menos por ahora. Entonces, salir a buscar en el mercado otro técnico creo que sería innecesario cuando Xabi Alonso tiene todas las características. Joven, buen entrenador, con relación con el club, con cierta espalda ante los hinchas, con una idea muy clara de fútbol. Creo que se merece la oportunidad. Es ahora momento donde la negociación entre equipos tiene que existir, porque una cosa es que no le impidan salir y otra cosa es que no haya una negociación. Seguramente va a haber una negociación y algún dinero le va a tener que quedar al Leverkusen por salir del técnico. Y otro, y creo que es lo más importante, es la decisión de Xabi Alonso. Al Real Madrid es muy difícil decirle que no. Yo te diría que siendo Xabi Alonso es imposible decirle que no. Técnico no sabe cuántas veces le va a pasar este tren, cuántas veces va a tener esta oportunidad. Xabi Alonso ha mostrado ser un gran técnico en el arranque de su carrera, pero al final de cuentas los técnicos vienen de resultados. Si no se te dan los resultados 2, 3 temporadas, este momento que has construido sobre tu imagen y sobre el futuro también se puede diluir y no sabes en qué otro momento de tu vida pueda aparecer el Real Madrid a buscarte. Entonces, creo que la tentación debe ser muy grande como para decir que no. Y yo tiendo a creer que Xabi Alonso le diría que sí al Real Madrid. La gran pregunta, y de esto se trata el video: ¿cómo jugaría el Real Madrid de Xabi Alonso? Hay algunas cosas que podemos entender, copiar y ver del Leverkusen, y hay otras que no podemos reemplazar a la exactitud. Es decir, hay ciertas características en los jugadores que el técnico se tendrá que adaptar, tendrá que cambiar en su sistema, en su forma, porque no se puede simplemente hacer un calco de un equipo y llevarlo a otro, porque las características de los jugadores son distintas y porque parte del trabajo del técnico es acomodarse a lo que tiene. Pero sí podemos meternos entendiendo los refuerzos que puede tener el Real Madrid, la profundidad de plantel y qué puede sumar en cómo puede ser el equipo de Xabi Alonso. No hay dudas en el arco. Es más, probablemente Lunin ya esté mirando otras alternativas, salvo que quiera seguir siendo suplente, sabiendo que siendo suplente le ha tocado jugar partidos importantes en las últimas 2 temporadas. Pero Courtois es el arquero. Al final de cuentas, no hay mucho para debatir. No, si bien a Xabi Alonso le gusta que el arquero arranque la jugada con los pies y Courtois probablemente no sea el más virtuoso de todos, tampoco ni es malo Courtois ni es un rol tan relevante el juego de los pies del arquero para Xabi Alonso. Dicho esto, es un arquerazo y te soluciona todos los problemas en el juego aéreo, en el atajar, abajo de los 3 palos. A ver, no vamos a hablar acá de las virtudes de Courtois porque la tenemos muy clara y es un top. El tema es que la línea defensiva de Xabi Alonso es de 3 centrales. Y para tener 3 centrales en el Real Madrid hay que empezar a lo mejor tener algún refuerzo en cuenta. 2, empezar a calcular, a imaginar cómo puede armarse en esa línea de 3 centrales. Porque es una línea de 3 centrales donde hay un defensa central que va a jugar pegado a la línea de fondo, que va a ser el que va a arrancar las jugadas del fondo. Pero hay otros 2 centrales que, los interiores, por llamarlo de alguna manera, central por izquierda y central por derecha, que no solamente tienen que tener la capacidad defensiva, sino que además tienen que tener la habilidad de salir con la pelota, de jugar en ataque y de muchas veces pensar en transformarse en volantes o en hombres media punta. No puede el Real Madrid pensar en tener 3 jugadores dedicados únicamente a defender sin participar en fase de ataque. Dicho esto, hay que tener en cuenta que al Real Madrid la mayoría de los equipos le juegan a defender y darle los espacios. Entonces, ¿qué sentido tendría quedarse con 3 defensores o con 3 hombres en tu campo o participando poco de la fase de ataque? Actualmente tiene a Hincapié y a Tapsova como esos 2 centrales interiores en el Leverkusen. Yo creo que tiene alternativas en el Real Madrid. A ver, Jonathan Tah es el... A propósito dijo que se va del Leverkusen. Jonathan Tah es el último hombre en el Leverkusen. Lugar ideal para Rudiger. Físico, rápido, para hacer relevos, para hacer cortes a las bandas, para entender cuándo anticipar, cuándo correr hacia atrás, no teme a nada, va al choque cuando hay que ir al choque. Me parece ideal para cumplir esa función. Quedan los dos
centrales de costados. Y me parece que acá tiene alternativas que son bastante interesantes. Lo más normal, en principio, y por las posiciones que tiene, en el plantel que tiene, alguien diría, bueno, pone a Asensio de central por derecha, pone a Lava de central por izquierda. Pone a Militao de central por derecha, pone a Lava de central por izquierda. A ver, no nos olvidemos que va a volver Militao a este equipo y que Militao es un central top y que puede incluso intercambiar esa posición con Rüdiger, ser último hombre Militao y ser el central por derecha Rüdiger por todo esto que decíamos. Creo yo que Militao es un poco mejor en la posición de la pelota. Dicho esto, me parece que uno de los dos centrales o los dos deberían ser jugadores capaces con la pelota de subir y de formar parte del ataque, por esto que explicábamos recién. El Real Madrid no es un equipo que pueda permitirse quedarse con 3 centrales en mitad de cancha viendo cómo ataca con los otros 7 jugadores. Entonces, como vemos en equipos muy bien trabajados en línea de 3 centrales, los equipos, el Atalanta, el Inter, los equipos de Conte en el pasado, uno de los centrales tiene que formar parte del ataque permanentemente. Y acá veo por lo menos un par de alternativas para el equipo del Real Madrid. Yo iba a decir el equipo de Xabi Alonso. Todavía no es. Una, puede jugar Carvajal de central por derecha. Lo ha hecho en algún momento jugando de central en cierta emergencia, entendiendo que tendría un rol menos defensivo permanentemente y que podría jugar en las dos fases y subir. O puede jugar, y esta me parece un poco mejor, Mendy de central por izquierda. Porque a Mendy ya lo hemos visto mucho más profundo incluso que Carvajal, mucho más profundo y terminando las jugadas por el centro. Mendy es un lateral que puede ir pegado a la banda, pero también va muchas veces hacia el centro y termina las jugadas dentro del área. Me parece más ofensivo y más capaz con el balón probablemente que el propio Carvajal, pero de todas maneras puede trabajar una variedad de las dos opciones. En el momento en el que decida que su central más profundo sea el de la izquierda, puede jugar Mendy. Alaba también lo puede hacer porque es muy profundo. También puede hacerlo desde la derecha con Asensio. Con Asensio o con Carvajal. O simplemente dejar a Carvajal para jugar en el carril y que Asensio sea el central por derecha, que tenga menos proyección, que se vaya solamente Mendy o Alaba, que es el central por izquierda, y que se preocupe mucho por cuidarle la espalda al carrilero por banda derecha. Todas esas alternativas tiene. Es decir, yo el otro día decía, tiene que pensar en comprar centrales. Si pensamos que tiene a Mendy, a Rüdiger, si pensamos que tiene a Asensio, si pensamos que puede jugar a Lava, Mendy y Carvajal en esas posiciones, a lo mejor necesita, pero no tanto. No tiene que desesperar por salir a buscar muchos centrales. Creo que a lo mejor con uno como para completar esos centrales laterales, el Madrid estaría muy bien. Después hay algo que tiene en este momento el Leverkusen de Xabi Alonso, dos carrileros que son muy profundos, pero con características distintas. Por eso yo les decía, ojo a las características de los jugadores y cómo acomodarlos. El carrilero por banda derecha es Frimpong, el carrilero por banda izquierda es Grimaldo. Uno lo ve a Frimpong y va y viene pegado a la banda casi con continuidad, a veces termina hacia adentro, pero casi siempre es un jugador muy alto, muy profundo, muy alto en el campo, muy profundo, mientras que Grimaldo tiene una tendencia, llegado a 3/4 de cancha, en vez de profundizar por banda izquierda, que también lo hace, pero tiene una característica de venir hacia el medio y sumarse a la mitad de la cancha. ¿Hay que buscar perfiles exactamente iguales en el Real Madrid? No necesariamente. No me parece que haya que reemplazar jugador por jugador, puesto por puesto y característica por característica. Sí me parece que denota una intención bastante clara por parte de Xabi Alonso. Uno de los carrileros tiene que jugar para, si se quiere, colaborar a la mitad de la cancha y otro puede ser más alto y más profundo. A ver, ¿qué alternativas tiene? Yo creo que Alexander Arnold va a llegar a este equipo por todo lo que hemos hablado. Ya anunció Liverpool las renovaciones de Salah, la renovación de Van Dijk. No hay noticias sobre lo de Alexander Arnold. Tiene un par de alternativas. Uno, que el carrilero por derecha sea Carvajal. Una buena alternativa. Que el carrilero por derecha sea Lucas Vázquez. Una alternativa más profunda, más ofensiva. Pero yo lo veo a Lucas más bien saliendo del Real Madrid. Sí creo que se acomodaría mejor este sistema a lo que es Lucas Vázquez, porque si bien correría ida y vuelta por la banda derecha, jugaría mucho más profundo y sería más extremo. Tampoco me parece que Lucas, aún con lo rendidor que puede ser en el ida y vuelta, sea un jugador top como para ser titular en el Real Madrid. Es un jugador que con ciertos problemas y con la experiencia que tiene, y con 5 Champions, y con siendo uno de los capitanes, y con todo eso que se ha ganado Lucas Vázquez, es un jugador que le cuesta mucho la marca. A lo mejor, y es un buen extremo, pero tampoco es un extremo top del mundo. Yo creo que, entendiendo que una de las bandas tiene que ser más profunda
en este momento es la derecha del Leverkusen con Frimpong y otra puede ser más asociativa, podemos poner o a Rodrigo por banda derecha como carrilero con una ida y vuelta, o, y acá me parece que la figura de Alexander Arnold crece, aparece Alexander Arnold como carrilero por derecha, no tiene que sufrir tanto a la espalda, que es su gran problema porque lo puede tener a Asensio, Carvajal otra alternativa, pero Asensio si lo vas a tener a Alexander Arnold, y se puede sumar desde el carril derecho a la mitad de la cancha para empujarte a un volante, que puede ser Valverde, o puede llegar hacia el fondo por la banda derecha, o puede compensar con el media punta porque generalmente los equipos de Xabi Alonso juegan 3-4-2-1 o 3-5-2. Vamos a hacer este video a partir del 3-4-2-1. Entonces, Alexander Arnold, carrilero por derecha, puede ir al fondo, puede ir hacia el medio, puede llegar a ser un volante. Esto hace que el carrilero por banda izquierda pueda ser mucho más profundo. Yo les decía, Mendy puede jugar de central por izquierda. Entonces, en vez de tener a Fran García o a Mendy de lateral, lo puedes poner a Rodrigo a correr toda esa banda. O puedes poner a Rodrigo en la banda derecha, pero creo que Alexander Arnold te da a la perfección esa capacidad de ser carrilero que va hacia el medio, que termina las jugadas o que asocia las jugadas por el centro, y tenés por el otro lado uno que sea mucho más profundo. ¿Puede ser Vinicius? Sí, puede ser Vinicius, pero creo que Vinicius ha ido desarrollando en este tiempo una tendencia a ir hacia el medio, y creo que los recorridos defensivos de Rodrigo son más responsables que los de Vinicius en general, en cuanto a la hora de no escatimar esfuerzos para retroceder, para defender y para marcar. Hay dos lugares para la mitad de la cancha. Me parece que el Madrid los tiene bastante claros y que a partir de esta nueva idea, estamos suponiendo con Xabi Alonso como entrenador y estamos suponiendo que desarrolle el mismo sistema táctico que tiene en el Leverkusen, creo que minimizaría un problema que empieza a tener el Real Madrid. El Real Madrid tiene un montón de volantes, pero le cuesta establecer cuál es la mitad de cancha titular. Ha probado mucho y ha cambiado mucho Ancelotti en este último tiempo. Hay uno que es inamovible, que es Valverde. Valverde es titular indiscutido. Entonces, en este esquema de 3-4-2-1, con los dos carrileros como hablábamos, supongamos Rodrigo por izquierda o Alexander Arnold por derecha, te queda lugar solamente para dos volantes. Si Valverde es titular indiscutido, Valverde te da ida y vuelta, Valverde te da remate de media distancia, Valverde puede ser, cuando Alexander Arnold venga a la derecha hacia el medio, puede ser empujado para terminar las jugadas más cerca del área. Recuerden todo lo que hemos hablado en estos últimos años de Ancelotti diciéndole a Valverde, tenés que meter más goles, tenés la capacidad para meter más goles. Valverde apareciendo cerca del área puede ser un jugador que cambie mucho esa dinámica ofensiva. Me parece que es inamovible. Y yo creo que se ha ganado el otro puesto de volante central Ceballos. Porque Ceballos te ayuda mucho en la posesión, en sacar las pelotas del fondo, en hacer esos primeros triángulos para construir desde atrás. No teme a tener la pelota porque es un volante que está acostumbrado, siendo más ofensivo en su desarrollo, a jugar con la pelota en los pies y a aguantar bien la presión. Entonces yo creo que hoy por hoy tiene ese lugar ganado. Dicho esto, está Tchouaméni y Camavinga por detrás y un pasito al costado hasta Luka Modric, que me parece empieza a perder no solamente el lugar en el 11, que ya lo tiene perdido o relegado a un segundo plano de acuerdo en el escenario que se está jugando, sino que empiezo a pensar que Luka Modric se puede empezar a caer del plantel del Real Madrid. Por esto que digo, Valverde en la mitad de la cancha, titular indiscutido. Ceballos el otro, Camavinga, Tchouaméni como suplentes y como alternativas para esos puestos. Ni hablar que atrás tenés los Arda Güler, que le pueden dar otra característica, no como contención de marca, sino como contención de salida, que empujado por Alexander Arnold terminen jugando en la mitad, en tres cuartos de cancha, generando espacios para recibir entre líneas, que es algo que hace muy bien. Por ahora creo que va de suplente. Entonces para mí Valverde, Ceballos en la mitad de la cancha, Alexander Arnold por la derecha, Rodrigo por izquierda. Nos queda el triángulo por el medio y ahí está bastante claro. Es verdad que también podemos retroceder, si quieren, a Bellingham, a que pase a ser uno de los dos volantes de contención, volver a Bellingham 2-3 años para atrás en su carrera, donde era un box-to-box, volante de mitad de cancha, que tenía menos aparición ofensiva y menos gol, pero también es cierto que se puede aprovechar Xabi Alonso de este desarrollo que ha tenido como jugador de la mano de Ancelotti, ha pasado a ser un jugador más ofensivo, más llegador y más goleador también. Entonces, estamos viendo ya hace un tiempo esta tendencia de Vinicius a venir hacia el centro. Esa tendencia a venir hacia el centro lo hace tratar de conectar por el medio con Mbappé y teniendo a Bellingham de media punta. Y ahí creo que estaría formado el 11 del Real Madrid con la línea de 3, con el 3-4-2-1. El tema es que
si Bellingham es capaz de replicar lo que significa, entiéndame lo que voy a decir, lo que significa Wirtz para el Leverkusen, o si el Real Madrid tiene que ir por Wirtz. Y ahí rearmar ciertas cuestiones del plantel. Porque Vinicius ya lo conocemos, es un jugador vertical, encarador, puede recibir entre líneas, pero no tiene características de 10, de armador. Esas las tiene Wirtz. Tampoco las tiene Bellingham, más allá que ha desarrollado un poco esa fase del juego de tratar de encontrar espacio entre líneas. Es más físico, es más fuerte, es potente, puede aparecer en tres cuartos y generar ciertas llegadas al área. Pero si va a generar un sistema donde se abran las líneas del rival para que alguien aparezca en el medio, Wirtz es ideal. ¿Es capaz de ir el Real Madrid por Wirtz? Bueno, capaz puede comprar a quien quiera el Real Madrid y creo que es muy tentador para cualquier jugador ir al Real Madrid, pero sí creo que debería descomprimir un poco el plantel para traerse a un jugador como Wirtz. ¿Qué significa esto? Retroceder a Bellingham a la mitad de la cancha, deshacerte de alguno de los volantes que tiene porque va a generar una sobrepoblación en ese aspecto, o salir de Rodrigo y convencer a Vinicius que va a tener que jugar por la banda y de vuelta, o volver a Mbappé a la banda, que lo veo bastante difícil, porque habría que hacer un ida y vuelta bastante largo y Mbappé me parece que ya quiere jugar mucho más cerca del área rival. Entonces ahí sí tendría que, si se quiere adaptar un poquito Bellingham a un juego más armador, más pasador, también llegador como tiene ahora, y desarrollar una calidad que ha mostrado por momentos, pero que no termina de ser un 10 armador. Lo puede hacer, claramente lo puede hacer, y se puede combinar muy bien con un jugador como Vinicius en ese orden de tres cuartos de cancha para que Mbappé sea el 9. Siendo Mbappé un 9 poco tradicional. A ver, totalmente distinto a lo que tiene con Schick o con Boniface en el Leverkusen. Mbappé debería ser un 9 salidor, incluso salidor hacia las bandas, y crearles espacio para que ingresen tanto Vinicius como Bellingham, más algunos de los volantes que pueden ir hacia el medio. Así imagino que debería hacerse un Real Madrid. Hay una cosa que es verdad en todo esto, y es la predisposición que tiene el Leverkusen para entender que el Real Madrid puede querer a Xabi Alonso y tener una predisposición a sentarse en una mesa a charlar y no cerrar la puerta, sino que abrir una posible negociación en la cual el Real Madrid podría ingresar tranquilamente. Esta es la primera parte. Todo lo demás es un juego que estamos teniendo entre nosotros y es armarle el equipo conociendo el sistema de Xabi Alonso con los jugadores que tiene el Real Madrid, más la opción de Alexander Arnold o el sueño que podría ser Wirtz. También es cierto que juega 3-5-2 en algún momento. Yo creo que se aplica menos para el Real Madrid. Lo puede hacer en algún momento, pero se aplica menos a este plantel porque hay que tratar de encontrar el lugar a Rodrigo, a Vinicius, a Mbappé, a Bellingham. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. De hecho, el Madrid con Ancelotti jugaba mucho 4-4-2 y dejaba a Vinicius y a Bellingham, a Vinicius y a Mbappé como doble punta para contragolpear y retrocedía a Rodrigo por una de las bandas y a Bellingham por la otra. Es decir, puede hacer algo parecido. Pero me parece que un 3-4-2-1 en principio sería el mejor planteamiento. Así juego yo este jueguito de armarle el equipo a Xabi Alonso, que todavía no es técnico del Real Madrid. Otra cosa que quiero decir, lo tendría que haber dicho al principio y no al final del equipo, no al final del video. Creo que el Real Madrid tiene que cuidar mucho la salida de Ancelotti. El Real Madrid tiene que asegurarse que Ancelotti se vaya por la puerta grande del Real Madrid. El Real Madrid tiene que asegurarse que Ancelotti se lo trate como uno de los mejores técnicos de la historia, del club y del fútbol del mundo. Todos los procesos se desgastan, todos los procesos llegan a un final. Es difícil, sobre todo en un equipo como el Real Madrid, sostener procesos mucho más largos. Si va a cambiar de técnico, que es lo que yo creo más probable de esta hora, y se los vengo diciendo hace varias semanas, tiene que ser muy cuidadoso de la forma en que lo hace y de cómo trata y cómo cuida a Ancelotti. Me parecería un gran gesto que Ancelotti se ha ganado por parte del Real Madrid. Los leo. ¿Cómo armarían ustedes este 3-4-2-1 de Xabi Alonso en el Real Madrid? Como para jugar un rato mientras esperamos el fútbol de esta semana.